Testigos aseguran que esta app maldita te observa incluso cuando duermes. ¿Cuántas veces la abriste sin darte cuenta? El origen de la leyenda. La historia de la aplicación maldita que causa pesadillas comenzó a circular a través de los foros de internet, principalmente en aquellas páginas dedicadas a lo paranormal, tecnología y experiencias extrañas. Todo comenzó cuando un grupo de usuarios de una famosa tienda de aplicaciones en Japón comenzó a comentar sobre una app que al principio parecía ser inofensiva. De hecho, era anunciada como una herramienta de relajación, diseñada para ayudar a los usuarios a dormir mejor. Prometía ofrecer sonidos relajantes y técnicas de meditación que inducían al sueño. En sus primeras semanas, la app recibió una gran cantidad de descargas. Los usuarios, particularmente aquellos que sufrían de insomnio o estrés, encontraron en ella una forma de aliviar sus noches difíciles. Las calificaciones eran generalmente positivas, con muchos comentando lo mucho que les ayudaba a relajarse, a dormir profundamente e incluso a tener sueños placenteros. Sin embargo, poco después, empezaron a surgir testimonios extraños. Algunos usuarios comenzaron a reportar que, tras usar la app durante varias noches consecutivas, sus sueños se volvían cada vez más extraños, oscuros y perturbadores. La app, que había sido promocionada como una solución al estrés y la ansiedad, parecía estar provocando lo contrario. Sueños inquietantes, aterradores y, en algunos casos, incluso visiones demoníacas. Uno de los primeros testimonios destacados fue el de un usuario anónimo, conocido por su apodo Yuki22, quien publicó en un foro de tecnología: la app comenzó de manera normal, me ayudaba a dormir. Pero al cabo de unas noches, mis sueños empezaron a tomar un giro macabro. Figuras sombrías me acechaban, y algo me susurraba al oído. No podía despertar. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla que no terminaba. Este fue el primer testimonio que realmente captó la atención de los internautas. La gente empezó a compartir más relatos similares. Otros decían que veían figuras oscuras y demoníacas que los observaban mientras dormían, o que sentían presencias extrañas dentro de sus habitaciones. Algunos mencionaron que incluso sentían que algo los tocaba mientras dormían, pero al despertar, no había nada. A pesar de que las experiencias variaban en detalles, todos coincidían en una sensación de malestar y temor. El miedo se esparció rápidamente entre los usuarios, que comenzaron a dudar de la naturaleza de la app. Había quienes pensaban que, tal vez, algo estaba mal con el código de la aplicación, que tal vez algún tipo de error o mal funcionamiento provocaba estos efectos en los sueños. Sin embargo, conforme más personas reportaban experiencias similares, la preocupación aumentó. Fue en ese punto cuando surgieron teorías sobre la naturaleza de la app. Algunos aseguraban que, detrás de la app, había algo más que un simple programa diseñado para relajar a las personas. Las voces de los foros no tardaron en insinuar que la aplicación podría ser una especie de experimento en la psique humana, o incluso un portal hacia algo oscuro, algo sobrenatural. La naturaleza de la app y los primeros efectos inquietantes. A medida que los relatos extraños seguían apareciendo, la naturaleza de la app empezó a generar más sospechas. Aunque en su descripción oficial, la app se presentaba como una herramienta de relajación y meditación, los testimonios de los usuarios se centraban en la creciente sensación de ansiedad y perturbación que les provocaba. Muchos hablaban de cómo, al principio, la aplicación parecía funcionar tal como prometía, pero con el paso del tiempo, sus efectos tomaron un giro mucho más oscuro. La mayoría de los usuarios describía que, al utilizarla, comenzaban con sonidos suaves que simulaban el sonido de la lluvia, el viento o el canto de aves, lo que generaba una sensación de calma. Luego, se ofrecían técnicas de meditación guiada, las cuales, según decían, eran muy útiles para relajarse antes de dormir. Sin embargo,
Varios usuarios señalaron que, con el tiempo, estos sonidos se volvieron menos naturales. Algunos afirmaron que empezaron a escuchar susurros en un idioma extraño y que, en algunas ocasiones, se sentían acompañados por una sensación de frío en la habitación, como si algo estuviera presente en la oscuridad. Lo más inquietante de los testimonios, sin embargo, era el hecho de que muchos usuarios aseguraban que, tras usar la aplicación, experimentaban pesadillas tan vívidas que sentían que sus cuerpos se quedaban paralizados en medio del sueño, incapaces de despertar. Esto, en la teoría del sueño lúcido, podría haber sido explicado como una parálisis del sueño, una condición médica en la que la mente se despierta antes que el cuerpo. Pero los afectados aseguraban que lo que experimentaban iba mucho más allá de una simple parálisis. Algunos comentaron que, cuando lograban finalmente despertar, sentían que algo les había tocado o que habían visto figuras oscuras a su alrededor, pero al buscar en la habitación, no había nada. Otros hablaban de sensaciones físicas como el peso en el pecho, el mismo que se experimenta en las pesadillas, pero persistía incluso después de despertarse. Poco después de que estos testimonios comenzaran a circular, se hicieron públicas algunas experiencias aún más perturbadoras. Una mujer, que se hacía llamar Mika 17, relató cómo, después de usar la app, comenzó a experimentar algo más que simples sueños. En su relato, mencionaba que, una noche, se despertó en medio de la madrugada, pero no podía mover su cuerpo. En su habitación, sintió como si una sombra densa y oscura la estuviera observando. Al principio pensó que era producto de su sueño, pero al mirar la hora en su teléfono, notó que aún no había pasado mucho tiempo desde que comenzó a usar la app. Esta sensación de miedo constante no desapareció después de esa noche, y lo peor de todo fue que empezó a ser cada vez más frecuente. Cada vez que intentaba dormir, sabía que algo terrible me esperaba. Las sombras comenzaron a tomar forma y me miraban fijamente. Sentía que algo quería llevármelo todo, escribió en su testimonio. Este relato, entre otros, pronto desencadenó una oleada de comentarios similares. Lo que comenzó como una simple aplicación para dormir mejor, se convirtió en una verdadera pesadilla digital para muchos de sus usuarios. Las teorías sobre la causa de las pesadillas. Conforme los testimonios se acumulaban, empezaron a surgir teorías sobre por qué la app estaba provocando tales efectos en sus usuarios. La más popular de estas teorías fue la de que la aplicación contenía imágenes subliminales o sonidos ocultos diseñados para afectar el subconsciente de los usuarios de manera negativa. Muchos usuarios afirmaron que, aunque no podían ver ni oír nada extraño durante el uso de la aplicación, sus mentes parecían captar estos estímulos de forma inconsciente. Se hablaba de imágenes que se mostraban a una velocidad demasiado rápida para ser percibidas por el ojo humano, pero que se almacenaban en el subconsciente, provocando una reacción emocional negativa durante el sueño. Algunos, más escépticos, apuntaron a la posibilidad de que los desarrolladores de la app estuvieran utilizando sonidos binaurales, que son frecuencias que se usan para inducir ciertos estados mentales. En este caso, algunos usuarios creían que la aplicación estaba utilizando frecuencias perturbadoras para alterar el estado emocional y mental de quienes la usaban, provocando ansiedad, miedo y pesadillas. Estas frecuencias, aunque no necesariamente demoníacas, podrían haber alterado el cerebro de tal manera que los usuarios empezaron a experimentar esas visiones aterradoras. Otro grupo de usuarios, más inclinados hacia lo paranormal, sugirió que la app estaba, en realidad, maldita. Según esta teoría, la app habría sido creada con algún propósito oscuro, tal vez con la intención de invocar o liberar entidades de otro plano. Algunos creían que los susurros y las sombras que la gente reportaba no eran producto de su imaginación,
sino manifestaciones reales de algo que había sido convocado a través de la app. La retirada de la aplicación y el aumento del misterio. La noticia de las pesadillas provocadas por la app se esparció rápidamente, especialmente a través de foros de internet dedicados al misterio y lo paranormal. Los usuarios comenzaron a compartir sus experiencias de manera cada vez más detallada. Y a medida que el volumen de testimonios crecía, la presión sobre los desarrolladores de la aplicación también aumentaba. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la app desapareció de las tiendas de aplicaciones. El repentino retiro de la aplicación solo incrementó el misterio. No hubo una declaración oficial de la empresa detrás de la app, ni una explicación sobre por qué había sido eliminada. Algunos usuarios aseguraron que la app había sido retirada debido a un problema técnico, pero otros no creyeron esa versión. Para muchos, la retirada solo confirmó lo que ya temían. La aplicación era en realidad peligrosa, y sus creadores estaban tratando de encubrir sus efectos oscuros antes de que la situación se saliera de control. A medida que pasaba el tiempo, las teorías sobre la retirada se multiplicaron. Algunos sostenían que los desarrolladores habían estado al tanto de los efectos negativos de la app desde el principio y que, al darse cuenta de que sus intenciones eran descubiertas, decidieron eliminarla antes de enfrentar problemas legales. Otros, como los más espirituales, comenzaron a decir que la desaparición de la app no era una simple retirada comercial, sino que representaba la huida de algo mucho más oscuro. Para ellos, la app había sido creada para canalizar fuerzas sobrenaturales, y al ser eliminada, esas fuerzas se descontrolaron, desatando el caos en el mundo digital. El hecho de que la app fuera retirada, sin ninguna explicación oficial, solo alimentó las leyendas urbanas que surgieron en torno a su existencia. Los usuarios de foros y redes sociales continuaron especulando sobre los verdaderos motivos detrás de la desaparición. En el contexto digital, donde la inmediatez de la información se mezcla con el anonimato, las historias sobre la app maldita adquirieron una vida propia. Algunos llegaron incluso a afirmar que, al desinstalar la app, los efectos no desaparecían. Las pesadillas seguían, o incluso empeoraban. Los relatos de personas que afirmaban haber usado la app y no poder deshacerse de las pesadillas, siguieron circulando. Muchos se quejaban de que, aunque ya no podían acceder a la aplicación, los efectos de sus sueños extraños y aterradores se mantenían. Incluso los más escépticos se comenzaron a inquietar al ver cómo, aparentemente, algo intangible había logrado causar una conexión profunda con la mente de los usuarios. El efecto de la leyenda en la cultura digital. Con el paso del tiempo, la leyenda de la app maldita alcanzó una popularidad inesperada. Se convirtió en una especie de mito moderno dentro de la cultura de Internet, particularmente en los foros y sitios web dedicados al terror y lo paranormal. La historia de la app se entrelazó con otras leyendas digitales, como el famoso juego Sad Satan y otras aplicaciones o videojuegos que, supuestamente, tenían efectos malévolos o perturbadores sobre los usuarios. La historia de la aplicación maldita que causa pesadillas comenzó a tomar forma dentro del folclore digital. Al igual que las leyendas tradicionales que se transmiten de boca en boca, esta historia se transformó y se adaptó a lo largo del tiempo. Algunos comenzaron a afirmar que la app no solo provocaba pesadillas, sino que también podría poseer a quienes la usaban, y que sus efectos podían durar mucho tiempo después de haberla desinstalado. Otros hablaban de la posibilidad de que la app había sido un experimento controlado por fuerzas desconocidas, utilizadas para manipular la mente humana. El impacto de esta leyenda no solo se limitó a los foros de terror, comenzó a filtrarse en otros espacios de Internet. Creadores de contenido en plataformas como YouTube y TikTok hicieron videos hablando de la app y sus presuntos efectos. Algunos de estos videos se viralizaron rápidamente, alimentando aún más el misterio que rodeaba a la aplicación.
La curiosidad de los espectadores aumentó, y aunque la app ya no estaba disponible, algunos usuarios comenzaron a crear teorías sobre cómo podría haberse diseñado la app o cómo podría haberse replicado en versiones no oficiales. Esta mezcla de misterio y paranoia se alimentó a través de memes, videos y discusiones interminables en foros como Reddit. A medida que el mito crecía, también lo hacía la fascinación por lo desconocido. Las personas que creían en la leyenda comenzaron a relacionar la historia con fenómenos similares en sus propias vidas, lo que generó una suerte de retroalimentación, en la que más personas decían haber tenido experiencias extrañas después de escuchar sobre la app, aunque nunca la hubieran usado. ¿Realidad o ficción? A pesar de la creciente popularidad de la leyenda, la cuestión de si la app realmente existió o si era solo una invención de las mentes más creativas de Internet sigue siendo un tema de debate. No se ha encontrado ninguna evidencia concreta que respalde la existencia de la aplicación, y las tiendas de aplicaciones, como Google Play y la App Store, nunca han confirmado que la app haya sido retirada debido a algún problema relacionado con los testimonios de los usuarios. Esto deja abierta la posibilidad de que la app nunca haya existido y que toda la historia haya sido una fabricación creada por un grupo de personas para generar intriga y misterio. Por otro lado, los testimonios y las experiencias que las personas siguen compartiendo alimentan la idea de que algo más allá de la simple coincidencia está ocurriendo. Lo que parece claro es que la leyenda ha tocado una fibra sensible dentro de la psicología colectiva. La idea de que las aplicaciones y la tecnología pueden tener efectos más allá de lo que imaginamos. Vivimos en una era en la que estamos constantemente conectados, y la posibilidad de que algo tan simple como una app pueda alterarnos profundamente es aterradora. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo vulnerables a lo inexplicable. La influencia de la leyenda en el miedo digital. A lo largo de los últimos años, el fenómeno de la aplicación maldita que causa pesadillas se ha convertido en un ejemplo claro de cómo las leyendas urbanas pueden evolucionar y expandirse en la era digital. La idea de que la tecnología, un mundo que muchos consideran inofensivo y confiable, pueda contener elementos que alteren profundamente nuestra realidad, ha generado un interés continuo en el misterio de esta app. Lo que más inquieta de la leyenda es que, en la era digital, la posibilidad de ser afectado por algo invisible y aparentemente inocente parece mucho más real. La app maldita no solo podría estar relacionada con los efectos de lo paranormal, sino también con la idea de que estamos constantemente expuestos a manipulación mental a través de la tecnología, algo que en cierto modo todos experimentamos a diario sin darnos cuenta. Las experiencias de pesadillas, los terrores nocturnos y los sueños de figuras sombrías o demoníacas reflejan los miedos más profundos sobre lo que las máquinas y dispositivos pueden llegar a hacer en nuestras vidas sin que lo sepamos. Este tipo de historias sobre tecnología maldita ha inspirado una serie de narraciones modernas sobre lo digital que exploran los límites entre lo sobrenatural y la ciencia. Películas, libros y videojuegos han comenzado a crear tramas en las que la tecnología juega un papel de antagonista, manipulando la mente humana a través de la pantalla. Este fenómeno es un reflejo claro del miedo contemporáneo a los avances tecnológicos que parecen fuera de nuestro control. Lo inquietante de estas leyendas es que, en muchos casos, las víctimas de las aplicaciones malditas no eran conscientes de los efectos hasta que era demasiado tarde. Como ocurre con los dispositivos de realidad virtual o las apps de meditación y relajación, la tecnología nos induce en estados mentales alterados sin que seamos plenamente conscientes de los peligros que esto puede conllevar. La app maldita de pesadillas es solo una de las muchas que han sido objeto de mitos similares, creando una narrativa que resuena con las preocupaciones de nuestra sociedad digitalizada. El final de la leyenda y la transición a nuevas formas de miedo digital. Como suele ocurrir con las leyendas urbanas,
La historia de la aplicación maldita que causa pesadillas perdió fuerza con el tiempo. La app ya no estaba disponible y los testimonios se fueron haciendo cada vez más escasos. Sin embargo, su impacto en la cultura digital no desapareció, sino que se transformó. A medida que más personas compartían sus propias experiencias con aplicaciones perturbadoras y juegos de terror, nuevas leyendas urbanas nacieron. Algunas de ellas giraban en torno a otras aplicaciones o dispositivos tecnológicos, todos ellos creados para manipular la mente humana de formas aterradoras. Las plataformas de streaming, las redes sociales e incluso los videojuegos comenzaron a ser el centro de historias que exploraban las conexiones entre la tecnología y lo paranormal. Estas historias no solo reflejan el miedo colectivo hacia la tecnología, sino que también nos hacen cuestionar los límites de lo que es real y lo que es producto de nuestras mentes. Los avances en la realidad aumentada y la realidad virtual también han proporcionado nuevos elementos para estas leyendas, permitiendo que los mitos digitales evolucionen para abarcar estas nuevas formas de interacción con la tecnología. Así, la leyenda de la aplicación maldita se fusiona con las crecientes historias de terror digital, creando una atmósfera de incertidumbre y desconfianza hacia los dispositivos que usamos a diario. El impacto a largo plazo. Cómo la leyenda de la app maldita sigue siendo relevante. A pesar de que la aplicación original desapareció y no se ha encontrado evidencia tangible de su existencia, la leyenda ha perdurado, convirtiéndose en parte de la narrativa de terror digital. Existen muchas versiones de la historia, todas ellas con pequeñas variaciones, pero el elemento común sigue siendo el mismo. Una app aparentemente inocente que altera la psique humana y provoca efectos perturbadores. Este tipo de leyenda ha resurgido en momentos de incertidumbre sobre los avances tecnológicos. Cuando las personas sienten que están perdiendo el control sobre la tecnología, la idea de que una simple aplicación pueda desencadenar pesadillas y alteraciones mentales se vuelve más aterradora y plausible. Incluso hoy, la leyenda continúa siendo referenciada en foros, videos y artículos, y se mantiene viva en la cultura digital. Además, la historia de la app maldita toca un tema profundo en la psicología humana: el miedo a lo que no podemos ver o comprender. La tecnología, a pesar de ser nuestra creación, puede ser percibida como algo extraño y fuera de control, lo que aumenta nuestra vulnerabilidad ante el miedo a lo desconocido. La app que causa pesadillas representa ese temor primordial. Un objeto aparentemente inofensivo, el teléfono móvil, que puede convertirse en una herramienta para la angustia y la alteración de nuestra realidad. El miedo colectivo. ¿Qué nos enseña esta leyenda? La historia de la aplicación maldita que causa pesadillas es, en muchos aspectos, un reflejo de nuestros miedos más profundos hacia la tecnología. A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido miedo de lo desconocido, y con la llegada de las nuevas tecnologías, esos miedos han evolucionado para adaptarse a la era moderna. Hoy en día, estamos más conectados que nunca, pero esa conexión trae consigo la posibilidad de ser invadidos por fuerzas invisibles, sean ellas tecnológicas, psicológicas o incluso sobrenaturales. El hecho de que la leyenda de la app maldita siga viva, a pesar de la falta de pruebas concretas, revela el poder que tienen las historias de terror en nuestra sociedad. A través de las plataformas digitales, los relatos sobre lo inexplicable se propagan rápidamente y el miedo se convierte en un fenómeno colectivo. El miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, sigue siendo uno de los mayores motores de nuestras fantasías y leyendas. La perpetuación de la leyenda en la cultura digital. La historia de la aplicación maldita que causa pesadillas se ha convertido, con el tiempo, en un fenómeno cultural, un mito urbano que refleja nuestras ansiedades y miedos sobre la tecnología moderna. Las leyendas sobre aplicaciones malditas y fenómenos digitales relacionados con lo paranormal
continúan prosperando y multiplicándose, creando una narrativa que ha trascendido la historia de esta app específica. La creación y distribución de mitos digitales sobre tecnología no es algo aislado. Es un reflejo de cómo las historias de terror se adaptan a los tiempos. Así como en el pasado se hablaba de maldiciones relacionadas con objetos físicos, como muñecas o lugares, hoy esas mismas inquietudes se trasladan a las plataformas digitales. Cada vez más personas sienten una desconexión o desconfianza hacia la tecnología que utilizan, y este tipo de relatos se convierte en una forma de expresar ese temor. En las redes sociales y foros como Reddit, 4chan y YouTube, la leyenda de la aplicación maldita sigue viva. A través de publicaciones, videos y relatos, los usuarios comparten sus propias versiones de la historia, algunas más fantásticas y otras más cercanas a la realidad. El miedo es lo que alimenta la historia, y la incertidumbre sobre la existencia o no de la app es lo que mantiene su aura de misterio. Los relatos de personas que afirman haber experimentado fenómenos extraños o aterradores después de usar esta app siguen circulando. Algunos aseguran haber soñado con figuras demoníacas o seres extraños que les observaban mientras dormían, mientras que otros sostienen que la app les provocó una sensación de paranoia constante, como si algo o alguien estuviera acechándolos. Aunque muchos son escépticos, la fascinación por estos relatos persiste. El impacto psicológico de la leyenda. Lo que hace que esta leyenda sea especialmente aterradora es su capacidad para aprovechar los miedos psicológicos de quienes la escuchan. La idea de que una app pueda invadir el espacio más íntimo de las personas, sus sueños, y alterar su estado de ánimo o percepción de la realidad, toca uno de los miedos más profundos de la humanidad: la vulnerabilidad mental. El subconsciente es un terreno que pocos entienden por completo, y el hecho de que una tecnología aparentemente inofensiva pueda manipularlo es algo aterrador. Las pesadillas, en particular, se asocian con el miedo y la inseguridad, y en el contexto de esta leyenda, el miedo se intensifica porque la persona afectada no tiene control consciente sobre lo que está experimentando. Es una vulnerabilidad que se extiende más allá de lo físico, tocando el dominio de lo psíquico y lo espiritual. La historia de la app maldita es una advertencia sobre el poder que las aplicaciones y los dispositivos tienen sobre nosotros. Los avances tecnológicos están diseñados para hacernos la vida más fácil y cómoda, pero el mito de la aplicación maldita es un recordatorio de que, con el poder de la tecnología, también viene el riesgo de perder el control sobre nuestra mente y nuestras percepciones. La expansión del fenómeno, nuevas leyendas y adaptaciones. Aunque la aplicación maldita original desapareció, no desapareció el fenómeno de las aplicaciones que inducen pesadillas o efectos perturbadores. Nuevas leyendas se han creado en torno a diferentes aplicaciones y dispositivos, cada uno adaptado a las tecnologías emergentes. Por ejemplo, las aplicaciones de realidad virtual y los videojuegos de terror en línea han dado lugar a historias similares de personas que experimentan efectos perturbadores tras interactuar con ellos. Con el auge de la inteligencia artificial y el uso cada vez mayor de algoritmos de recomendación, ha comenzado a surgir un nuevo tipo de leyenda. Ahora las historias de terror digital incluyen la idea de que los algoritmos pueden conocer nuestros miedos más profundos y utilizarlos en nuestra contra, de forma similar a la app maldita. Las personas empiezan a temer que las plataformas digitales puedan ser utilizadas para manipular emociones y pensamientos de maneras que no comprendemos completamente. En este sentido, la leyenda original de la aplicación maldita que causa pesadillas es solo el principio de una serie de mitos que exploran la relación entre el ser humano y la tecnología, cada vez más compleja y enigmática. El poder del miedo colectivo. El verdadero poder de esta leyenda
no reside tanto en la existencia o no de la app, sino en la capacidad de la historia para generar miedo colectivo. En las épocas anteriores, las leyendas urbanas solían ser contadas boca a boca, creando una atmósfera de misterio y ansiedad. Hoy en día, la tecnología ha facilitado la propagación de estos relatos de forma más rápida y extensa, haciendo que el miedo se convierta en un fenómeno global. Las redes sociales, los foros y las plataformas de video permiten que los relatos sobre la app maldita lleguen a una audiencia mucho más amplia, lo que a su vez alimenta el mito y hace que más personas se interesen en las historias de terror digital. Cada persona que escucha la leyenda contribuye a su perpetuación, y así el mito sigue creciendo. En algunos casos, el miedo se ve amplificado por las experiencias personales de los usuarios, quienes, al contar sus historias, añaden nuevos detalles y giros que mantienen la historia fresca y relevante. Al final, la leyenda se convierte en una entidad propia, alimentada por la imaginación colectiva y el deseo de explorar lo desconocido. La cultura de la tecnología y el terror. En este contexto, la historia de la aplicación maldita que causa pesadillas no es solo una leyenda, sino también una reflexión sobre la cultura de la tecnología y el terror. A medida que la tecnología avanza y se vuelve más omnipresente en nuestras vidas, también lo hace el temor de que pueda tener consecuencias inesperadas y fuera de nuestro control. Esta leyenda, como muchas otras en la historia de la humanidad, es un producto de la incertidumbre y el miedo a lo que no podemos controlar. El miedo a la tecnología no es algo nuevo. Lo hemos visto en diversas formas a lo largo de la historia. Desde el temor a los avances científicos durante la Revolución Industrial, hasta el miedo al control de las máquinas en el siglo XXI, las leyendas sobre tecnología siempre han reflejado nuestras preocupaciones sobre el futuro y lo que no podemos predecir. La leyenda de la app maldita es solo una manifestación de ese miedo en la era digital, un recordatorio de que, a medida que nos adentramos en un mundo cada vez más interconectado, también estamos expuestos a nuevas formas de incertidumbre. El legado y la reflexión final. A medida que el tiempo pasa, la leyenda de la aplicación maldita que causa pesadillas sigue evolucionando. Se ha transformado en algo más que un simple relato de terror. Se ha convertido en una metáfora cultural sobre el peligro inherente en nuestra relación con la tecnología y los dispositivos que utilizamos a diario. En este sentido, el mito no solo es aterrador por los fenómenos paranormales que describe, sino porque refleja un temor más profundo, el miedo a la pérdida de control sobre las herramientas que pensamos que dominamos. La continuidad del mito en la era digital. Hoy en día, la leyenda ha tomado nuevas formas. No es raro encontrar historias similares en plataformas como TikTok, YouTube y Reddit, donde los usuarios recrean o adaptan la historia de la app maldita. En algunos casos, se han creado nuevas versiones del relato, en las que el origen de la aplicación varía, pero el efecto perturbador sobre los usuarios sigue siendo el mismo. En lugar de una app específica, el miedo se ha extendido a un concepto más amplio. La idea de que cualquier aplicación o dispositivo podría, potencialmente, tener un impacto negativo en nuestra psique sin que siquiera lo sepamos. Este fenómeno ha generado una conversación más amplia sobre la seguridad digital, la privacidad y las implicaciones psicológicas del uso constante de tecnología. Al igual que otras leyendas urbanas, la historia de la app maldita ha sido adaptada y reinterpretada para abordar los temores contemporáneos de un mundo cada vez más digitalizado. Los relatos ahora incluyen no solo pesadillas, sino también problemas como la ansiedad, el aislamiento social y la dependencia de la tecnología. Reflexión sobre el poder de lo desconocido. La persistencia de la leyenda de la app maldita también señala algo aún más interesante: el poder de lo desconocido. Vivimos en una era en la que las innovaciones tecnológicas
avanzan a un ritmo vertiginoso, muchas veces sin que podamos comprender completamente sus implicaciones. Las aplicaciones móviles, las redes sociales y los dispositivos inteligentes están entrelazados en nuestras vidas de una manera tan profunda que apenas pensamos en ellos hasta que ocurren eventos extraños o inquietantes. La idea de que una app aparentemente inocente pueda causar pesadillas demuestra nuestra vulnerabilidad ante lo desconocido. Y aunque la app nunca haya existido, el hecho de que la gente crea en ella, o al menos en su posibilidad, nos habla de cómo nuestras mentes pueden ser manipuladas por el misterio y el miedo. El temor de ser invadidos en lo más profundo de nuestra mente, en el lugar donde no tenemos control consciente, es lo que hace que esta leyenda sea tan aterradora. Las aplicaciones están diseñadas para integrarse en nuestra vida diaria. Pero ¿qué pasa si una de ellas pudiera, incluso sin quererlo, alterar nuestra percepción de la realidad? La cultura del miedo digital. El miedo a lo digital, a lo incontrolable, es una tendencia creciente en la cultura moderna. A medida que las herramientas tecnológicas se vuelven cada vez más sofisticadas, surgen nuevos miedos sobre cómo éstas pueden alterar nuestra forma de vivir. A través de la historia, las personas han temido lo que no entienden, y la aplicación maldita representa esa distorsión de la confianza en la tecnología. La leyenda de la app maldita forma parte de una tendencia más amplia dentro de las historias de terror digital, donde las tecnologías aparentemente inofensivas son transformadas en agentes de terror. Se suma a relatos como los de los videojuegos malditos, el juego del teléfono y otras leyendas urbanas que exploran el impacto psicológico de la tecnología. Es importante destacar que, en su núcleo, la leyenda es una manifestación del miedo colectivo a lo que no comprendemos completamente. Las historias como esta no son solo para asustarnos, también nos instan a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno digital. Nos recuerdan que, a pesar de todos los avances tecnológicos, todavía hay cosas que no podemos controlar ni predecir. Conclusión: la aplicación maldita como símbolo de nuestros temores. La historia de la aplicación maldita que causa pesadillas ha trascendido más allá de ser una simple leyenda. Hoy en día, es una parte integral de un discurso más grande sobre la interacción humana con la tecnología. La desaparición de la app y la falta de evidencia concreta solo han alimentado el mito, convirtiéndola en una leyenda aún más poderosa. Lo que comenzó como un simple relato sobre una aplicación japonesa que causaba pesadillas, se ha transformado en una historia de advertencia sobre los peligros invisibles que pueden acecharnos en el mundo digital. Aunque el mito pueda ser ficticio, su impacto es real. Nos hace cuestionar nuestras propias interacciones con la tecnología y reflexionar sobre lo que podría suceder si las herramientas que usamos todos los días se volvieran en nuestra contra. La aplicación maldita es solo una historia, pero el miedo a la tecnología, el control y la psique humana es más real que nunca. Y eso, en última instancia, es lo que hace que esta leyenda siga viva en la cultura digital.